unas cosas aquí, esta señora, es que está loca. Uy. Me deja pegatinas mientras estamos grabando el directo, es que me cansa la mar. Bueno, pues nada, muy buenas. Buenas noches. ¡Ay, Marta! ¡Qué ilusión! ¿Quién es Marta? Una amiga de Madrid. Marta Barroso. Marta García Barroso. Sí. ¿Sí? Marta Barroso. O Marta Barroso. O García Barroso. Instayaya se llama. Instayaya, caramba. ¿Verdad, Marta? Ay, ella no puede responderte. Nos vemos este verano en Soto Grande, Marta, si Dios quiere. Una visitilla al Cucurucho. Al Cucurucho. Pues nada, antes de que me pongo aquí la camiseta que me acaba de traer Ani de Medjugorje, una camiseta muy chula, la enseño, y a la vez me reivindico. Bueno, pone Jesus, the power is in the name. El poder está en el nombre, Jesús, Jesús, Jesús. El poder está en el nombre. Y a la vez aprovecho para reivindicarme que esto es todo lo que me paga por hacer esta catequesis. Una camiseta al año. Se puede dar con un canto en los dientes. Hoy ha invitado a Ancora y su familia para ir a castañar. Ayer a otros dos. No juegues con las tijeras, me encima de quedarse con las tijeras. O sea, está todo el día imitando por ahí. Y a mí, una camiseta al año. Los curas no hacen esta catequesis, por supuesto. Mira, a usted también le he invitado y nunca quiere venir, no se la sé. Yo fui un día. Un día, pero vamos perdonando la vida. Pero nunca más. No voy porque como casi nunca me invitan, pues ya Sí, sé que no soy bien recibido. Sí, bueno. Un calor de Talavera. Qué farsante. Agua Valtorre, señores. Beban agua Valtorre. ¿Es de Talavera este agua? Efectivamente. Pero es mejor el agua de Toledo. Por favor, el agua de Toledo. Donde está el agua de Talavera, que se quite todo. A ver, Padre Pollo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Deje de beber agua y cuéntenos de qué vamos a hablar hoy. Pues vamos a hablar, porque alguien lo pidió, me parece, en los comentarios. Una libresa suya. Sí. No, pero además me lo habéis pedido varios de vosotros, así que ha llegado el día de hablar de los pecados capitales, ¿no? Seven. Vamos, sí, ojo, qué buena es esa película. Yo no la he visto, la verdad. No, pues es buenísima, la tiene que ver. A ver, es tipo policíaca, ¿sabes? Entretenida. Sé de qué va, sí. Bueno, vamos a rezar y luego le bombardeo preguntas. Venga, vale. A ti te gusta que me dé explicar yo, tú ir haciendo preguntas, ¿no? Eso sí, que te gusta. Porque usted me deja interrumpirle sin parar. ¿Eh? Claro. Eso es muy divertido, los catequesis cuando te dejan interrumpir. Bueno, pues vamos a empezar rezando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. San José, ruega por nosotros. Pues el otro día me dijeron unos que seguían la fiesta catequesis, me regañaron porque interrumpo mucho a los sacerdotes. Entonces me he quedado cortadísima. Ojalá fuera solo en esta catequesis. ¿Os parece que interrumpo mucho a los sacerdotes? Pues yo considero que no hago tantas preguntas. Yo prefiero que me hagan preguntas, es más fácil. Es más fácil dar una charla respondiendo a preguntas que teniendo que pensar tú. Bueno, pues aquí va la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un pecado capital y otro pecado? Muy bien. Eso es lo primero que hay que explicar. ¿Qué significa pecados capitales? ¿Sabes lo que significa capital? La palabra capital, ¿qué significa? Es como hace alusión a algo, a lo más grande, ¿no? Como el más importante, ¿o qué? Lo más importante. Lo más grave en este caso. No, no es lo más grave, ni mucho menos, porque si te fijas, en la lista de pecados capitales no sale, no sé, el pecado más grave, ¿cuál sería? El odio a Dios no sale, la blasfemia no sale, la herejía, la apostasía no sale. Capital significa, viene de cabeza. Señores, se nos va la conexión, ya vuelve. Qué raro, si está... Capital viene de caput, ¿Qué es apostasía? Que es cabeza, apostasía, claro. Renegar de la fe. Apostatar es cuando alguien... Bueno, como negar a Dios, ¿no? Sí, en concreto la fe, sí. Es como, por ejemplo, cuando alguien va a apostatar, pues pide que se quite, pide que se ponga en su libro de bautismos que él renuncie a la fe. Ah, qué horror, o sea que es una cosa súper definitiva. Ya luego no te puedes arrepentir. Sí, claro, no te puedes arrepentir. Y puedes luego decir, mira, me arrepiento de haber apostasado. Claro, pues te confiesas y pides que te vuelvan y te borren eso. Y vamos, pero que es muy grave, claro, porque es una cosa fuerte. ¿No? Eso es. Pero el pecado capital no son los más graves. Esa no es la idea. Si lo capital viene de caput, cabeza, que cabeza, y entonces lo que viene a decir estos pecados son cabeza de otros pecados. ¿Vale? Entonces, esta doctrina de los pecados capitales
queridos radioyentes, viene de los primeros padres del desierto, los primeros monjes, ¿vale? Los primeros monjes te han dicho que dejes las tijeras, no sé si has leído. Que hoy no tengo bolis con los que jugar, entonces solo encontré esta tijera y esta pulsera. Pues juega con las pulseras, porque es que siempre está luego pinchando y como me pincho con las tijeras, mira, las tijeras... Ya, yo nunca le pincho. Entonces, esta doctrina de los pecados capitales viene de los primeros monjes, que se llaman los padres del desierto, que ellos pues que se llevan a rezar, ¿no? Y en oración, pues claro, evidentemente tuvieron como luz sobre lo que les pasa dentro. Cuando uno se pone a rezar, ¿qué pasa, no? Y entonces tuvieron pues muchas luces sobre los dones del Espíritu Santo, sobre los pecados. Y cuando reflexionaban sobre el pecado, se dieron cuenta que hay como 7 pecados que son muy fáciles de hacer, que no tienen por qué ser los más graves, son muy fáciles de hacer y que nos llevan a otros pecados. Eso es lo que quiere decir los pecados capitales. Son pecados que llevan a otros. Ah, ¿vale? O sea que los pecados capitales los inventaron estos monjes. Sí, el nombre de pecados capitales sí viene de aquí, es de los primeros, o sea, son los padres del desierto que se llaman, o sea, no eran monjes de monasterio, sino que gente se iba al desierto. Y ermitaños, ¿no? Y luego, pues, estos ermitaños luego poco a poco se fueron agrupando en monasterios, ¿no? Entonces la doctrina de los pecados capitales pues sale luego en los padres de la Iglesia, ¿no? Y en Occidente pues sale en San Gregorio Magno ya pues en el siglo VII, que era monje y luego papa. Bueno, entonces, ¿por qué son tan fáciles de cometer? Porque tienen que ver con tendencias de nuestra naturaleza muy básicas, muy arraigadas, naturales, ¿no? Que son buenas, ¿no? Y que tienen como mucha fuerza. Por ejemplo, comer es algo que el ser humano siempre quiere comer, porque es que si Dios no nos hubiera puesto el apetito de comer, pues igual no comíamos y nos moríamos, ¿no? Y entonces es un apetito fuerte. O sea que si se desordena por el pecado, es un pecado muy fácil de cometer. La sexualidad Dios le ha puesto un apetito muy fuerte por la sexualidad. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que, como no nos apetezca mucho, dejemos de reproducirnos, y eso sería muy malo. Entonces Dios ha puesto mucha fuerza en el apetito de la sexualidad. ¿Qué ocurre? Que cuando el hombre se desordena por dentro, es muy fácil que ese desorden tenga el cauce de la sexualidad. La búsqueda de la justicia. Es importante que el hombre busque la justicia. ¿Qué pecado capital es ese? La ira. Ah, vale. La ira, cuando hay una injusticia, ¿no? Entonces el hombre tiene como una fuerza interior, natural, de que si hay una injusticia, buscar repararla, buscar rápidamente arreglarla, ¿no? Si se desordena interiormente el hombre, muy fácilmente va a caer en el pecado de la ira, que es distinguir, ahora hablaremos de cada pecado capital, el pecado de la pasión de la ira, ¿no? La pasión es algo neutro, bueno. Entonces, todos los pecados capitales tienen que ver con tendencias muy naturales y muy arraigadas y que tienen como mucha fuerza en el ser humano, porque tienen que ver con disposiciones naturales muy importantes, ¿no? La búsqueda de la justicia, la comida, que es la conservación propia, la sexualidad, que es la conservación de la especie, el amor a uno mismo, que se desordena con la soberbia. Es muy importante que el ser humano se quiera a sí mismo, ¿no? Y si esto se desordena con la soberbia. ¿Y la pereza? Y la pereza, la búsqueda del descanso. El ser humano no está hecho para trabajar como una máquina. El ser humano está hecho para la contemplación, para el reposo en la contemplación del bien, ¿no? ¿Y la envidia? La envidia... ¿Qué estamos buscando? La envidia... ¿Cuál es el bien que esté detrás de la envidia? Porque la envidia es una tristeza por el bien ajeno. Tiene que ver también con el amor desordenado a uno mismo. El amor propio. Que le molesta que otro esté por encima. Claro. Bueno, pues... Es que la envidia es muy parecida a la soberbia un poco. Están como muy relacionadas, ¿no? A mí me parece que sí. Sí, ahora vamos a explicar un poco la relación entre los pecados capitales, ¿vale? Bueno, los pecados capitales, como digo, llevan a otros pecados. Una persona es muy difícil que de repente un cristiano blasfeme, odie a Dios, muy difícil. Pero es muy fácil que cometa un pecado de gula, es muy fácil que cometa un pecado de lujuria, es muy fácil que cometa un pecado de ira, ¿no? De repente alguien comete una injusticia y sales muy fácil. ¿Qué ocurre? Que los padres estos del desierto, los primeros monjes, se dieron cuenta que cuando el cristiano se deja llevar por estos pecados capitales, muy fácilmente desde ahí va a otros pecados, muy fácilmente va a otros, ¿no? Y muy fácilmente el que es perezoso deja de hacer lo que debe, por tanto está triste, por tanto luego busca compensaciones, y el que es perezoso luego busca en otras cosas, ¿no? Muy fácilmente el que tiene codicia, pues
por amor del dinero hace cosas que están mal. Muy fácilmente el que tiene lujuria luego hace cosas que están mal, ¿no? Y se va complicando todo y entonces, pues esto se ve en la sociedad, por ejemplo, con la lujuria, es muy fácil, ¿no? Pues en la sociedad española, pues primero era la libertad, ¿no? Para ver películas subidas de tono. Entonces, ¡ay, qué libres somos! Que ahora podemos... No hace falta irse a Hendaya y a Bayona, decía la gente de San Sebastián, para ver películas pornográficas. Porque Hendaya y Bayona eran muy liberales, ¿o qué? No, porque era Francia, y entonces... Y Francia era más liberal que España. Claro, pues en España hubo una época que estaba prohibido, una época. ¿Ah, sí? Sí, no, había películas de esas que no te las ponían, sí. Aunque bueno, las películas del Destape, todo es en el franquismo, pero bueno, hubo una época que estaban prohibidas, ¿no? Entonces, pues primero era la libertad de ver estas cosas, pero claro, cuando la gente se deja llevar por esto, ¿no? Pues luego debe meter el divorcio, claro, porque claro, si te deja llevar por la lujuria, pues el matrimonio no te deja de gustar de la misma manera, entonces tiene que haber divorcio, ¿no? Después de que si dejas llevar por la lujuria, pues tiene que haber aborto, tiene que haber anticoncepción, entonces es un pecado muy fácil de cometer y que lleva a otros más graves. Claro. Evidentemente, el pecado grave, hablaremos de cuándo es pecado mortal y cuándo no, pero el pecado grave no es la lujuria, es el aborto, por ejemplo, ¿no? Pero claro, la lujuria es la puerta para el aborto y para cometer pecados que son graves injusticias, como puede ser el aborto, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? O males muy grandes pecados muy graves contra tus hijos, ¿no? Por culpa de la lujuria, ¿no? Entonces son pecados que son fáciles de cometer y que por eso muchas veces la tradición cristiana nos recomienda que un modo de hacer un buen examen de conciencia es examinarse sobre los pecados capitales. Es un examen de conciencia en el que uno suspende fácilmente, porque como son los fáciles de cometer, ¿no? Es como el examen de conciencia más fácil de suspender es este, ¿no? El de pecados capitales. Pero va muy bien porque es como en lo que es más fácil caer y que más fácilmente nos va a llevar a cosas más graves, ¿no? En concreto, luego, también, por ejemplo, San Ignacio dice que aunque hay 7 pecados capitales, esto es común a toda la naturaleza humana, que hay 7 pecados capitales, luego dice que por temperamento, por modo de ser, por educación, por tu historia pasada, unos pecados pueden ser en uno más capitales que otros. ¿Me explico? No. Por temperamento, una persona, por educación, por constitución física, hay personas que igual son más tendentes a la pereza que otros. Ah, sí, que cada uno tiene como un pecado capital como que más predominante. Eso es. Entonces puede haber personas que por educación, por ejemplo, pues se les ha educado muy bien en la castidad, por ejemplo. Sí. Y hombre, siempre, entre comillas, siempre uno tiene que tener cuidado con la castidad porque es fácil caer, pero hay personas que no es su caballo de batalla. Sí. Hay personas que están felizmente casadas y que no tienen especial problema con la castidad, pero su problema es la pereza. Claro. O su problema es la ira. Y vienen muchos males por la ira, porque eso hace que te enfades con la gente, que pierdas la unidad, por ejemplo, en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Y que, pues, no sé, el pecado de cisma, que es muy grave, ¿no? Pues, no sé, salirte de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Pues, no sé, Lutero, ¿no? Pues quizás tenga que ver igual con la ira, ¿no? Pues de que guardó rencor, tuvo rabia con las injusticias que pudo ver en la iglesia en su época, ¿no? Y cometió el pecado de la ira que le lleva a él a un pecado mucho más grave, que es romper la comunión con la iglesia, por ejemplo, ¿no? O romper la comunión con tu familia, con tu cuñado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues cada uno de nosotros, aunque hay 7 cauces muy fáciles a través de los cuales el pecado crece en nosotros, luego cada uno de nosotros también tiene que examinarse, ¿no? De cuál es mi pecado capital, ¿no? Fíjate que si el pecado capital de una persona, por ejemplo, es la codicia, por ejemplo, ¿no? Y la codicia es lo mismo que avaricia, ¿no? Sí, codicia y avaricia es lo mismo. Una persona, por ejemplo, ¿no? Tiene su vida muy volcada a el dinero. Ganar más. Y entonces está trabajando, su gran aspiración es subir en la empresa, que le suban el sueldo, tener, ¿no? Y es una persona cristiana. Puede que el diablo le intente engañar cuando hace examen de conciencia, cuando tal, ¿no? Ay, tengo que mejorar en rezar un poco más. Tengo que conseguir no sé qué, ¿no? Y el diablo es capaz de que aceptes buenas inspiraciones con tal de que no toques el tema de la codicia, porque sabe que ahí es donde te tiene agarrado, que eso es lo que te impide crecer, que por ahí donde él entra, por la codicia, y por la codicia no estás trabajando, no estás con tu familia, por ahí igual se va a romper tu matrimonio, por ahí igual no vas a atender bien a tus hijos, muchas cosas, ¿no?
Por ahí entra la mundanidad, la vanidad, muchas cosas, ¿no? Ideologías, muchas cosas. Y puede ser que una persona rece, ya que examen de conciencia y se confiese, y esté todo el día pensando en la castidad, en sí, la castidad tal y cual, ¿no? Lo que tiene que pensar es en la codicia, porque es su pecado capital y es su problema, ¿no? Entonces es muy importante, la doctrina de los pecados capitales es muy práctica, porque, como dice San Ignacio, nos ayuda a ver. San Ignacio pone el ejemplo, Santa Teresa también, de nuestra alma como un castillo, ¿no? Como si fuera un castillo con una muralla, ¿no? Dice San Ignacio, es importante ver por qué parte de la muralla está intentando entrar el diablo, qué parte de mi muralla está más débil por los cañonazos que ha pegado el enemigo. Hay una parte que está medio derruida y que es fácil entrar. Bueno, pues ahí es donde el cristiano tiene que poner más atención. El examen de conciencia no solo tiene la finalidad, que evidentemente es la más importante, de darme cuenta de mis pecados mortales antes de confesarme, básico, porque si no, no hay confesión, ¿no? Es una condición de la confesión. Pero también tiene el examen de conciencia una finalidad de crecimiento en la vida interior, ascética, y para eso ayuda mucho darme cuenta de cuál es mi pecado capital, qué es lo que a mí me está apartando de Dios. Entonces igual yo no me tengo que fijar tanto en... los pecados que cometo, ¿de dónde vienen? Claro, ¿cuál es como la raíz, lo que me está separando a mí de Dios? ¿Qué es lo que a mí me está separando de Dios, en el fondo? Entonces igual caigo mucho en decir palabrotas o en ser impuntual, pero eso no es lo que me está apartando de Dios principalmente. Que todo lo que está mal, por supuesto, y todo hay que cuidarlo, pero igual hay personas que están centrando en debería de ser más correcto al hablar, o no sé, debería de no fumar, ¿no? Y que está mal fumar, pero que igual Dios le está diciendo, tío, fuma, pero deja de ser codicioso. Total. Que es lo importante en concreto en ti, ¿no? O igual hay personas que no tienen codicia y que este no es el problema, y el problema es otro. Y el problema es, pues, la lujuria. Y entonces, en este pecado todo el mundo, no me fijo mucho en esto. Ese es tu problema igual, ¿no? Entonces, es importante, en primer lugar, identificar bien, ¿no?, los pecados capitales, cuál es mi pecado capital, qué es lo que me lleva a mí a separarme de Dios, ¿no? Santo Tomás pone un ejemplo, ¿no?, usando dos pecados capitales, ¿no? Dice, por ejemplo, con la codicia y la lujuria, ¿no? Dice, hay personas que roban para fornicar, quieren tener dinero para gastárselo en la sexualidad. Hay otras que cometen pecados contra la sexualidad para ganar dinero. Entonces, en uno el pecado capital es la codicia, en otro el pecado capital es la lujuria. A uno hay que decirle que sea más casto, a otro hay que decir que sea menos codicioso. Son diagnósticos diferentes para personas que igual cometen los mismos pecados. Si tú vas a la confesión y solo dices, me confieso de lujuria y de codicia, el confesor no lo sabe, pero son personas que necesitarían un consejo diferente en una dirección espiritual. Uno habría que decirle, olvídate del dinero, otro habría que decirle, cuida más la pureza y la castidad, ¿no? Entonces, es importante a la hora de conocernos a nosotros mismos, a la hora de buscar acercarnos a Dios, a la hora de buscar que el Espíritu Santo purifique nuestra alma y la haga cada vez más de Dios, que haga que el Señor reine en nuestra alma, pues identificar cuál es lo que principalmente está bloqueando el crecimiento en el alma, ¿no? Entonces, primera cosa, de pecados capitales, primera idea, esta. ¿Qué le parece? Me parece súper interesante. Muy bueno para, con vistas a una confesión, el centrarse en los pecados capitales y de ahí ir ahondando a ver cuál es tu pecado predominante y luego a qué te lleva, ¿no? Eso es. Muy bien. Segunda idea sobre pecados capitales. Segunda idea. Como son pecados que producen otros pecados, ¿vale? ¿Qué es lo que nos ocurre a veces? A veces nos ocurre que nos arrepentimos mucho de las consecuencias, por así decir, de los pecados que son consecuencia, y no nos arrepentimos tanto de la raíz. Entonces, por ejemplo, tengo una discusión con mi mujer terrible. Me he puesto histérico. Te siguen diciendo que deje las tijeras. Están regañando. Hay gente, imagino, ¿no?, una persona que se confiesa y dice, pues me arrepiento porque me he puesto como un loco con mi mujer, le he chillado, le llamo de todo, estoy muy arrepentido, ¿no? Me arrepiento de mi pecado, pues de mal genio, de faltar el respeto, ¿no? Muy bien, es fenomenal que te arrepientas, pero a veces igual uno tiene que preguntarse, vale, esto si me pasa mucho,
sobre todo, si veo que es un pecado que caigo con frecuencia, habría que pensar, ¿y por qué caigo en eso? ¿Cuál es la raíz de eso? ¿De qué discuto? Es que igual el motivo de la discusión y por tanto de lo que más primariamente tienes que arrepentirte para que esto se arregle es que igual discutes por qué. Vamos a ponerlo por caso, por codicia, porque tu mujer te dice que estés más en casa y tú no quieres estar más en el trabajo. Entonces te arrepientes de la consecuencia, que también es un pecado. Claro que tienes que arrepentirte de faltar respeto a tu señora, por supuesto. Pero si no te arrepientes de la causa, muy fácilmente lo volverás a hacer. Muy fácilmente. Y muchas veces tenemos experiencia de que siempre caigo en lo mismo. ¿Por qué? Porque los pecados van creando hábitos, van creando como estructuras deformadas en nuestra alma que hace que se repitan constantemente. Y cuando uno se confiesa en principio, uno destruye esa estructura deformada. Pero puede que destruya solamente la parte exterior de esa estructura, su manifestación externa, que igual es el pecado mortal, porque, no sé, pegar a tu mujer es un pecado mortal, muy grave, y eso es un pecado mortal, y haces muy bien en arrepentirte, pero ¿por qué te has puesto así? Hay que pensar, ¿por qué me he puesto tan enfadado? ¿Por qué he sido tan desproporcionado? ¿Qué amor desordenado tengo dentro que hace que yo de repente salte de esa manera? Pues igual es la soberbia, porque no sé qué me ha dicho que se cae un fatal, o igual es la codicia, o igual es la lujuria, porque me ha dicho que hoy no toca y entonces me he puesto como un basilisco. Pues es importante no solamente arrepentirse del enfado, digamos, ¿no? Como dice Santo Tomás de Aquino, no solamente de las hojas del árbol, sino de las ramas y del tronco y de la raíz, ¿no? Entonces, como los pecados capitales estructuran el alma y hacen y producen otros pecados, para que la gracia de Dios penetre hasta el fondo, hasta la raíz del alma y nos sane hasta la raíz, es importante, ¿no?, pues darme cuenta del proceso que me ha hecho llegar hasta ahí, cuáles son los amores desordenados y los pecados radicales, capitales, que me hacen pecar, que me hacen apartarme de Dios. De manera que no solamente me arrepienta de las consecuencias, sino de las causas, ¿no? Esta es la segunda idea. ¿Qué te parece? Me parece estupenda. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, porque me está quedando todo clarísimo, está explicándolo muy bien. Sí, ¿no? Estupendo. Es que no sé si me queda mucho más que explicar. Sí, como que no, Si pues lo que cada pecado... El Espíritu Santo y... No sé, tiene que explicar cada pecado capital. Cada pecado, vale. Que no todos los conocemos. Santo Tomás de Aquino dice que dentro de los 7 pecados capitales, dice que hay 2 que tienen también son más capitales, ¿vale? Que son la codicia y la soberbia. El lenguaje filosófico, uno es causa primera y otro es causa final. Te lo explico. La codicia, dice él, que tiene razón de causa de todos los pecados. ¿Por qué? Dice Santo Tomás que para poder pecar hay que tener dinero. Y por eso dice la Escritura, sí. Claro, Se puede pecar sin dinero también. sin dinero puedes pecar poco. Sin dinero es muy fácil ser humilde si eres pobre. Es muy fácil, muy fácil. Bueno, también verdad, se puede, el orgullo de los pobres, característica también de nuestro tiempo, pero la soberbia de soy ignorante, pero soy soberbio, ¿no? Es muy propio de nuestra época, ¿no? La época, lo propio cuando vino Jesucristo era evangelizar a los pobres. Ahora lo propio de esta época única en la historia de la humanidad es que los pobres se les consigue hacer soberbios. Es una cosa increíble. La gente es ignorante, pero me gusta ser ignorante. Muy bien. Pues, pero en principio, ¿no? Santo Tomás dice que para pecar uno lo primero que quiere es, lo primero codicia cosas. Y dice la Escritura, la codicia, dice la Escritura, es la raíz de todos los males. No sé, que es un texto de San Pablo, pero no me sé la cita en Timoteo, me parece, pero no estoy seguro. Muy mal. A ver, no. Pues tiene que decir el versículo. Sí, debería, igual tengo por aquí, ¿no? No, que era broma, siga. 1 Timoteo 6:10, mira, está ahí. Muy bien preparado. He tenido suerte, lo tenía ahí delante. Es que esta charla he preparado muchas horas y voy. Como las demás. Un poco menos. El Padre Pollo acaba de escribir un libro, hoy lo he entregado, ¿verdad? Oye, son cosas personales, ¿no? ¿De qué va? Cuando el libro se vaya a publicar, que puede que les queden meses, ya hablaremos de eso. Cuando lo publique le hacemos publicidad porque va a ser muy bueno. Hombre, claro. Está escrito por usted. No solo por mí, pues somos 2 autores.
Bueno, que nos descentramos. Dice 1 Timoteo 6:10, para que Ani lo vea luego y medite el texto, dice, la codicia es la raíz de todos los males, dice la carta a Timoteo, ¿vale? Y Santo Tomás lo explica, dice, claro, el que es pobre, pues lo primero que quiere es tener dinero para poder, ¿no? Y claro, San Ignacio, por ejemplo, explica muy bien, ¿no?, cómo la codicia lleva a la vanidad. Y la vanidad a la soberbia, dice la soberbia a los demás pecados, ¿no? Entonces, como que... la codicia lleva a la vanidad, ¿por qué? Claro, tú cuando tienes dinero, una de las cosas que sueles hacer con tu dinero es comprar cosas para presumir. Claro, presumir pero una que vez, tienes. Claro, pero por eso la avaricia lleva a la vanidad cuando ya has conseguido lo que quieres, claro. Y entonces presumes, ¿no? Y entonces vas hacia la soberbia. Se puede ser avaricioso y no conseguir lo que quieres, con lo cual no te lleva a la... O sea, hombre, claro, tú puedes ser avaricioso y no tener dinero, claro. Pero cuando por eso, mira, como la codicia es la raíz de todos los males, por eso los santos han huido del dinero. Ya, por eso hacen voto de pobreza, Les ¿no? quema en las manos, no lo quieren, no quieren el dinero, es una maldición el dinero. Entonces los santos pues hacen votos de pobreza, dan su dinero a los pobres, ¿no? Claro, por eso es como más fácil ser santo si haces voto de pobreza, ¿no? Claro, y bueno, y también los sacerdotes y las religiosas. Y evidentemente uno no puede ser padre de familia, o en tu caso madre de familia, y no tener nada de dinero porque tienes que alimentar a tus hijos, ¿no? Pero hay que vivir el espíritu de la pobreza. En cualquier estado, aunque no hagas voto religioso, es importante vivir en pobreza, porque es que la codicia es la raíz de todos los males. Y por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y el cristiano tiene que pedir pobreza de espíritu. Es decir, Señor, que me dé igual las riquezas, que me den igual si tengo mucho, si tengo poco. Las riquezas materiales, primero, ¿no? Pues el dinero, las cosas, el coche, el piso, las vacaciones, en Sotogrande. Como hasta los Sotogrande, pues te suelto la puya, ¿no? Las vacaciones en Sotogrande, o lo que sea. ¿Dónde veranea? Yo veraneo... En la casa de espiritualidad. Voy a veranear en 2 sitios este verano. Uno, en el pueblo de mi padre, con mis primos. Mi padre no estará. Con mis primos. ¿No vas a tu Estada, padre? Huesca. ¿Por qué? Qué pena, ¿no? Porque él está en Dublín y luego yo me voy a Dublín. Entonces voy a veranear 2 días en Estada, Huesca. Mírenlo en el mapa. Y luego me voy a Dublín, que es donde vive mi hermana, y estará esperando con la sobrinita. Estará esperando mis padres, están ahí. Así que ya, muy bien. Mezclamos charlas con Teresa del Corazón. Su verano es más guay que el mío, no es por nada. Hombre, claro, porque mi familia mola. Pues... ¿Dónde nos hemos quedado? Esto está haciendo por lo de Sotogrande. Las riquezas. Eso sí. Las riquezas, ¿no? Entonces, una persona casada, aunque no haga voto de pobreza y aunque igual necesita tener cosas, ¿no? Sin embargo, es importante que vive el espíritu de pobreza espiritual, ¿no? Que se refiere a cosas materiales, dinero, cosas, tal, y también a riquezas espirituales. También uno puede tener codicia de bienes espirituales, la cultura, el tal, no sé qué, ¿no? Saber mucho, ¿no? No sé, ¿no? ¿Para qué? Como dice San Ignacio, para no tener vanidad, ir de culto, ¿no? La pobreza de espíritu es ser también, o es ser humilde, es sentirse poca cosa, ¿no? Bueno, no es sentirse poca cosa en el sentido de, no sé, de tener la autoestima baja, sino, pero saber que la humildad es saber que como lo importante es Dios, no sé, me da igual ir de culto, me da igual ir de rico, me da igual, porque eso son cosas que son minucias, ¿no? Entonces, lo importante es Dios, eso es lo que me importa, ¿no? Y luego uno se da cuenta que solo tú eres cosa. santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, muy bien, eso es de gloria, muy bien. Pues eso, ¿no? Entonces, pobreza espiritual. Claro, que es muy fácil, como dice San Ignacio, uno dice, Señor, yo quiero ser pobre de espíritu, pero sin perder el dinero. Claro, no, porque al final no quieres ser pobre, ¿no? Por eso San Ignacio dice, en ejercicios espirituales, dice, pedir al Señor pobreza espiritual, y si es su voluntad, actual, es decir, concreta. San Ignacio nos dice en ejercicios espirituales que pidamos pobreza. Señor, dame pobreza. Que luego igual quieres que tenga cosas porque quieres que, yo qué sé, bueno, pues ya está, pues las tendré. Pero te lo pido. No es porque sea mejor no tener, si es que en el fondo da igual tener que no tener. No es que sea mejor,
Pero como la tendencia a la codicia está tan arraigada en nosotros, una tendencia tan fuerte de querer siempre tener seguridad, tener dinero, ¿no? Tener mi cuentecita en el banco que me da seguridad, San Ignacio nos hace pedir a Dios pobreza. Señor, te pido que me haga pobre. Tiene un riesgo esa petición. Es que la petición de que me toque la lotería tiene una cola, la ventanilla de la lotería en el cielo de una cola increíble. Entonces, hasta que te hagan caso, pero la petición de pobreza no hay nadie. Entonces, tú pides y ¡pum! Te la pueden dar muy rápido. La pobreza te la pueden dar muy rápido porque no hay cola. En esa ventanilla, en la ventanilla del cielo de la pobreza, no hay cola. Bueno, pues Santo Tomás dice eso, ¿no? Que la codicia es el primer pecado, porque de algún modo es la raíz de los demás, ¿no? Dice, la Escritura es la raíz de todos los pecados, ¿no? Santo Tomás dice que, por otro lado, voy a buscar aquí la cita, porque si no lo dice, pues mira, no la tengo la cita, pero en algún lugar la Escritura también dice que la raíz del pecado es la soberbia. Entonces Santo Tomás dice, entonces ¿en qué quedamos? ¿Es la codicia o es la soberbia? Dice, la codicia es la raíz en el sentido de que es como el primer pecado que uno busca, pero la soberbia lo es porque es hacia lo que se dirigen todos los pecados. Todos los pecados que cometemos tienen un fin, que es el amor desordenado a uno mismo, querer como ser yo, en el fondo, como Dios. El pecado es el pecado del demonio. El pecado que el demonio cometió contra Dios y que transmitió a Adán y Eva cuando dijo seréis como dioses. Es un pecado que hacerlo así con toda su fuerza es como difícil, como hacerlo plenamente, ¿no? Pero es como hacia lo que tiende nuestra alma, ¿no? Y cuando el alma va pecando, cada vez más se afianza en un amor desordenado a uno mismo. Y todos los pecados como que nos dirigen a eso. Y cuando uno es codicioso, ¿para qué quiere tener dinero? Al final, para poder ser soberbio, para poder presumir, para poder estar por encima de los demás, para tener poder, porque el dinero me da poder, ¿no? Yo a veces cuento... Hay las 3 P's, ¿no? Poder, placer y poseer. Una vez, que esto me hizo mucha gracia, no sé si lo he contado alguna vez en la Instacatequesis, en las homilías muchas veces. ¿Cuál? Una vez estaba con unos niños haciendo una oración, no sé qué, y entonces les dije que tenían que escribir en un papelito un deseo que tenían que pedirle a Dios. Pedir a Dios una cosa. Si tuvieras que pedirle una cosa a Dios, ¿qué le pedirías? Hasta el típico niño que le pidió la consola, la PSP, tal, ¿no? Codicias normales, ¿no? Pero hubo uno que me encantó lo que puso, porque ese sí que dio en el clavo, ¿no? Dio en el clavo de la soberbia, ¿no? La petición era que todo el mundo haga lo que yo quiero. Me parece buenísimo. Si solo tienes una petición, ¿cuál es? Que todo el mundo haga lo que yo quiero. Total. Fue con el niño, ¿cómo pensaba? Sí, niño, esa cosa estaba... Bueno, al final, la raíz del pecado es eso, ¿no? Es como querer ser como Dios, que todo el mundo haga lo que yo quiero, ¿no? Y al final quiero tener cosas, al final, pues para tener poder, para que todo el mundo me admire, para que todo el mundo... Y al final, fijaos, esto es muy importante, estamos llamados no a ser admirados, no a ser adorados, estamos llamados a ser amados. Y toda esta... Ya servir a Dios. Toda esta perversión que es la soberbia, es una perversión del amor verdadero. Estamos llamados a ser amados, no a ser adorados. Estamos llamados también nosotros a amar, claro, ¿no? Pero la inclinación, por así decir, más radical del ser humano es ser amado por Dios. Eso es lo que nos ha traído a este mundo. Ser amados por Dios, y muchas veces buscamos ser amados por los demás, entonces vivimos frustrados. También estamos hechos para ser amados por los demás, pero si nos fallan los demás, nos debería bastar ser amados por Dios, ¿no? Aunque claro, es muy difícil. Bueno, Dios en su providencia tiene en cuenta que necesitamos ser amados por los hombres. Por eso cuando dejamos de amar a alguien es una injusticia, porque Dios quiere que amemos, ¿no? O sea, claro, en el plan de Dios no está que solamente nos ame Él quiere que nos amemos entre nosotros, ¿no? Claro. Pero fijaos que si estamos en el mundo, si existimos, es porque Dios me ama y porque, en principio, nuestros padres nos amaron cuando nos concibieron, en principio, ¿no? Luego, esto sí que puede fallar, esta segunda parte. Es como lo más radical del ser humano, es la necesidad de ser amado, y luego eso se desarrolla, que yo también soy capaz de amar y tal y cual, ¿eh? Pero esto queda pervertido, ¿no?, por la soberbia. En vez de ser amado, busco ser como admirado, ¿no? Y esto es una perversión muy radical del corazón humano, ¿no? Y que muchos de nuestros pecados, en el fondo, vienen de aquí.
Y por eso, aunque una persona me quiera, pero me corrigen y me molesta. ¿Por qué? Si te corrigen, alguien que te quiere. ¿Por qué? Porque lo que quiero es ser admirado, no tanto ser querido, ¿no? Y esto es un problema, ¿no? Y por eso, pues, la soberbia, pues, de algún modo, es también la raíz de todos los males. Los celos también provienen de la soberbia. De algún modo todo viene de la codicia y de la soberbia, sí, de algún modo. Los otros 5 pecados capitales de algún modo vienen de la codicia y de la soberbia también. O sea, los celos también, los celos es la envidia. También son un pecado, ¿no? La envidia, podríamos decir. Entonces, bueno, hemos hablado de la codicia. Codicia y soberbia. Y soberbia, ¿no? De la lujuria también, ¿no? De la lujuria hemos hablado un poco, ¿no? Bueno, de la gula. Bueno, primero, estos pecados son pecados, pregunta que hace todo el mundo cuando hablamos de los pecados capitales. Son pecados mortales. Mira, a ver, codicia y soberbia todos tenemos. Entonces, ¿qué es un pecado mortal? Un pecado mortal, una buena pregunta. Un pecado mortal es aquel pecado que uno realiza voluntariamente y que... Voluntariamente, o sea, sabiendo que está pecando, o sea, aún así lo hace. No lo hace dormido, no lo hace sin querer, ¿no? Es algo voluntario, ¿no? Y es un pecado cuya consecuencia, la sería la definición de pecado mortal, es perder la gracia de Dios, perder la amistad con Dios. Hay pecados que debilitan la amistad con Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues... no ir a misa un domingo. No ir a misa un domingo es pecado mortal. Pero, por ejemplo, no ir a misa un miércoles, ¿no? Hoy puedo ir a misa y no voy, ¿no? No es un pecado mortal, no pierdes la amistad con Dios, hombre, la debilita. Si Dios te llama a ir a misa a diario, pues no ir, pues debilita, es un pecado venial, si quieres, ¿no? Lo debilita, ¿no? No, pues no sé, pues una pequeña discusión en casa, ¿no? Baja la basura, no quiero tal, ¿no? Hombre, no pierdes la amistad con Dios con eso, pero se debilita, porque se debilita la amistad con tu familia, entonces se debilita la amistad con Dios, ¿no? Entonces el pecado mortal, por definición, es aquel que rompe la amistad con Dios. Entonces, ¿los pecados capitales son mortales? Bueno, depende. Primero, tener soberbia, tenerla no puede ser pecado mortal, porque es que tenerla la tenemos. O sea, es que esto vamos, tú y yo tenemos soberbia, ¿vale? Entonces, primero, el pecado mortal es un acto concreto, no es que tengo soberbia, sino es un acto, en todo caso, un acto de soberbia puede ser pecado mortal, claro. Si de repente le digo a Dios, no sé, ¿no? Es algo que sale de la soberbia y es un acto que es gravemente injusto para con Dios, para con los demás o para conmigo mismo, ¿no? Pues eso, entonces sería pecado mortal la soberbia, ¿no? Pero puede haber una soberbia muy radical que produzca un pecado pues pequeñito, ¿no? Pues me he burlado de Pepito, ¿no? Bueno, no es muy grave, pues no es pecado mortal, pero nace de la soberbia, ¿no? Lo mismo pasa con la codicia. La codicia, tener codicia es pecado. Tener codicia no es pecado. Pecado es el acto de codicia que haces, ¿no? Entonces, si la codicia te lleva a robar a tu padre 1 euro, pues eso no es pecado mortal, pero está mal. Si tu codicia te lleva a defraudar, ¿no? A robar en un banco 1 millón de euros, pues claro que es pecado mortal, ¿no? Evidentemente, ¿no? O a no pagar a tus trabajadores o a pagarles poco, injustamente, porque quieres que tu empresa dé el máximo rendimiento y les ajustas los sueldos y les exprimes ahí hasta al máximo, ¿no? Y les pagas lo mínimo y sabes que lo necesitan y que podrías pagar más porque tienes para pagar más, pero no quieres, ¿no? Porque el espíritu capitalista te llena por codicia, pues es pecado mortal, claro, pues estás haciendo daño a alguien, ¿no? Entonces, bueno, depende del acto concreto que hagas, ¿no? Llamamos codicia pues a esa actitud de corazón. Llamamos soberbia esa actitud de corazón que muchas veces es involuntaria y que la tenemos involuntariamente, por eso no es pecado mortal, ¿no? Pero es un pecado que en sí mismo nos aleja de Dios, ¿no? Entonces depende de la voluntariedad, de lo que te lleve a hacer, es pecado mortal, ¿no? Claro, en principio la soberbia, no sé, amar a Dios más, digamos a uno mismo más que a Dios, en principio es pecado mortal, claro, ¿no? Pero claro, es difícil eso de determinar, ¿no? Y sobre todo tiene que haber voluntariedad para que sea pecado mortal, ¿no? Entonces tú y yo somos soberbios, pero no tenemos por qué estar en pecado mortal porque nos gustaría no serlo, supongo, ¿no? Bien, la gula. Estos son los pecados más importantes, la codicia y la soberbia, son los que son más importantes de reflexionar, ¿no? La gula, bueno, la gula en el fondo es un tipo de codicia aplicada a unos bienes muy importantes que son los bienes necesarios para el mantenimiento de tu cuerpo, ¿no? La comida. Pues también puede ser la bebida, ¿no? O la bebida, la comida o la bebida, claro, efectivamente. Entonces uno puede... Entonces, bueno, Santo Tomás habla de muchos tipos de gula, ¿no? La gula por cantidad. Entonces hay gente que quiere comer mucho, ¿no?
la gula de la exquisitez. Entonces, pecados de gula, pues es muy corriente verlos, ¿no? Pues no, es que me voy a ir a comer cabrito al barraco, tiene que ser del barraco. Me voy a Segovia a comer cochinillo, ¿no? Hay gente que su vida es eso, ¿no? Hace excursiones gastronómicas todo el día, ¿no? Bueno, son personalidades estructuradas por la gula, ¿no? Porque no hay otra cosa que hacer, ¿no? Que me voy a Segovia a comer cochinillo, ¿no? Joder, está bien, ¿no? Si pasas por Segovia está bien, pero se nota que es como... tiene razón de fin, o sea, no es que pasas por Segovia a hacer no sé qué y aprovechas para comer cochinillo, sino que es que voy a eso, ¿no? Ahí se nota, ¿no?, que la gula estructura tu personalidad, ¿no? Estructura tus planes, tus diversiones, ¿no? Y puede ser gula de cantidad, que es lo que la gente primeramente se imagina, ¿no? Pecado de gula, y te imaginas a los romanos vomitando el intermedio del banquete para seguir comiendo, ¿no? Pero no solo el pecado de gula es por la cantidad, es por la calidad, y puede ser pecado. Puede ser pecado gastarse 200 euros en ir a cenar, por supuesto, porque, no sé, ¿no? No tienes otra cosa que hacer con tu dinero que gastarte 200 euros en cenar, ¿no? Venga, camarero, otra de ostras que me han gustado, ¿no? Pues puede ser pecado, ¿no? Y no es que estés a punto de reventar, pero es como, tiene algo de injusto el que uses tu dinero, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces puede ser por la cantidad, puede ser por la exquisitez, por la calidad, por la presentación. Hay gente que le obsesiona que la comida esté bien presentada y le gusta ir a restaurantes, no comer de todo es un pecado de gula, ¿no? O sea, de esta, así cuando eres un poco exquisito con la comida y no me gusta eso, no me gusta lo otro, no me gusta lo más allá, ¿no? Bueno, yo que sé, igual hay gente que no le gusta una cosa y no come de eso y ya está, y no se hace problema, y porque no le gusta, y bueno, como no me gusta el hígado, yo nunca compro hígado. Bueno, pues ya está, eso no es un pecado, ¿no? Sería un pecado si por tu gusto, no sé, ofendieras a alguien, ¿no? Falta de respeto a alguien. La gente que se lo gasta en ropa es igual también, ¿no? ¿Qué sería la gente que gasta desmedidamente en ropa? Pues codicia, pues eso tiene que ver con tener... o sea, la gula es como la codicia, pero aplicada a la comida o a la bebida, ¿no? Entonces hay gente que su pecado capital es la gula. Yo me acuerdo una vez una persona que me decía, ¿no?, que a su padre le había dicho el médico que no podía comer carne roja, no sé qué tipo de carne, porque tenía el colesterol fatal. Y el médico le decía que no comiera porque se moría, ¿no? Y su padre estaba todo el día montando barbacoas y yéndose al barraco a comer cabrito con sus amigos, ¿no? Y murió. O sea, yo me acuerdo de esa persona, me dijo, mi padre ha muerto, ¿no? Murió de gula, ¿no? Claro, eso puede ser pecado, claro, porque te hace un daño grave a tu salud, ¿no? Entonces, el pecado de gula, uno puede tener gula y estar como su personalidad muy estructurada por los bienes de la comida, pero el ser así no es pecado, o sea, que decir, puede no ser voluntario, sino que te han educado así, tú tienes que luchar contra ello. El pecado concreto que luego tienes que confesarte y el que tienes que arrepentirte son las manifestaciones de eso, ¿no? Y tienes que arrepentirte de tener gula. O sea, me arrepiento de la gula, de este amor que tengo por la comida exquisita o por la comida de no sé qué, ¿no? A mí me encanta la comida. Hombre, es que nos guste es bueno. Que una persona disfrute comiendo es bueno. Por ejemplo, mira, errores que me he encontrado yo con la gula. A veces hay gente que se siente mal, ¿no? Es típico que el cura confiesa en Navidad de que no, es que ayer pequé de gula porque comí demasiado. O sea, a ver, no pasa nada si un día comes de más. O sea, eso no tiene por qué ser pecado. Bueno, pues hoy he comido de más porque, bueno, no sé, estaba celebrando algo y comí de más. No es pecado comer más allá de la estricta necesidad. No solo comemos para mantenernos vivos, sino que también comemos para celebrar cosas, para estar con nuestros amigos, y eso no es ningún pecado, ¿no? Y es Nochebuena y evidentemente vas a cenar más que un día normal, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y eso no es pecado, ¿no? El pecado es cuando esto nos lleva a cosas que están mal, ¿no? Y nos lleva a beber más de la cuenta, o nos va a estar demasiado preocupados por este tema y estar con la atención demasiado puesta en esto, ¿no? Pues estar luego preocupado con tu físico, con adelgazar, con que me había puesto gordo, por ejemplo. ¿Eso qué sería? Pues eso es un trastorno. Eso es vanidad, ¿no? Sí, la causa es la vanidad, ¿no? Pero hay trastornos de la gula, ¿no? Como la bulimia, la anorexia, que tienen que ver con eso. Y son trastornos, es un pecado de gula que, digamos, que esto es un poco largo de explicar, ¿no? Porque no solamente es un trastorno en la voluntad que no ordena bien los bienes, sino que empieza a afectar a la misma pasión, es decir, a la tendencia natural, ¿no? Y entonces puede ocurrir que
una persona por un desorden de la gula, ¿no? Pues tenga bulimia o anorexia, ¿no? Y que incluso la pasión deje de funcionar adecuadamente y deje de tener hambre, ¿vale? Entonces esto también es un trastorno que tiene que ver con la gula, ¿no? Y estaba preguntando antes una señora que cuándo son pecados los celos. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente pecado capital, la envidia. Hablemos de la envidia. Porque los celos yo creo que está bastante en la naturaleza humana, ¿no? Sobre todo yo diría que en la mujer muchísimo. Es un pecado capital, por tanto es un pecado fácil de cometer, ¿no? Para el hombre y para la mujer. Supongo que de modos diversos, en unos que en otros, porque somos diferentes, nuestro modo de ser, pero la envidia es muy fácil de cometer. ¿Qué es la envidia? Vamos a distinguir bien. La envidia no es la codicia de los bienes ajenos, eso es codicia, ¿vale? Entonces, Pepito tiene un coche, ojalá yo tuviera un coche. Eso no es envidia, eso es codicia en todo caso, ¿no? Envidia no es Pepito ha sacado un 10 en un examen, ojalá yo hubiera sacado un 10 en el examen. Eso no, eso puede ser hasta sano. La sana emulación. Entonces yo veo que alguien, por ejemplo, es buena persona y me gustaría ser como ella. Veo que a alguien le va muy bien su matrimonio y el mío va regular y tengo la sana envidia y me pongo a trabajar para que el mío vaya como el de esa persona y le pregunto cómo lo hace. No, pues tienes que hacer proyecto amor conyugal para que me vaya igual de bien que a mí. Me voy a hacer fenomenal y tal. Haciendo propaganda de los retiros buenos, ¿no? Cosas así, ¿no? Bueno, pues eso no es envidia, eso es sana emulación y si se desordena es codicia. Envidia no es el deseo de tener algo, es bueno, siga. No entiendo qué dice. Ese argumento no es válido porque siga. A ver, y también la gente que por gula come mucho. Ese argumento no es válido, no entiendo por qué no es válido. Yo tampoco lo entiendo. Bueno, siga. Si tienen preguntas, formúlenlas así como con precisión para que... Abajo a la derecha, estamos un poco cortos. Abajo a la derecha en la viñeta de la interrogación podéis dejar vuestras preguntas para el final de la catequesis que el Padre Pollo las conteste. Vale. Entonces, estamos con la envidia, ¿vale? La envidia no es el deseo de los bienes de otro, eso es codicia. Y puede estar bien o puede estar mal. Puede estar bien si es algo ordenado y puede estar mal si está desordenado. Pero de eso ya hemos hablado, que es codicia. Envidia no es el deseo de... Envidia es tristeza por el bien ajeno. La envidia es la tristeza por el bien ajeno. Entonces, si tú ves a un tío con un Audi y dices, ojalá que tuviera ese Audi, eso puede ser codicia o puede ser algo sano, no lo sé. Dependiendo de si Dios quiere que tengas el Audi o no quiere que lo tengas. Pero la envidia es, me entristezco de que mi vecino tenga un Audi. Ojalá no tuviera Audi mi vecino, porque que él tenga Audi me hace sentir a mí menos. Y entonces me entristezco por su bien. Me entristezco de que le ascienda en la empresa, me entristezco de que tenga dinero, me entristezco de que se saque novia, me entristezco de no sé qué, ¿no? Y entonces deseo su mal. Esto es un pecado fácil de cometer, ¿vale? Por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, ¿no? Que siempre quiere estar como por encima de los demás. Es un pecado muy malo, ¿por qué? Porque impide la amistad. Entonces, y el hombre está hecho para amar, y el amor es amistad. Entonces, la envidia va directamente contra la caridad, contra la amistad. Y por eso es un pecado que hace mucho daño y que tiene como bastante gravedad. ¿Es pecado mortal la envidia? Bueno, pues sí, pero supongo que depende también de tu grado de consentimiento primero, porque para que algo sea pecado mortal no es un sentimiento. Tú puedes de repente, por envidia, porque tienes la envidia arraigada, ponerte triste porque tu compañero ha sacado buena nota y te viene ese sentimiento de tristeza que evidentemente nace de que tienes la envidia arraigada. Y lo descartas. Pero eso no es pecado, salvo que te no es pecado como concreto, pecado mortal, de que te tengas que confesar, ¿no? Te puedes confesar un pecado involuntario porque te quieres arrepentir, pero no es un pecado en el sentido estricto de la palabra, desde luego no es mortal porque no es voluntario. Entonces a ti te viene una envidia, pero tú puedes decir, no, Señor, no me quiero entristecer por el bien ajeno, pues yo, Señor, me alegro, y lo digo contra mis sentimientos, que tengo tristeza por dentro, pero digo contra mis sentimientos, Señor, pues me alegro de que haya sacado mejor nota que yo, Pepito, ¿no? Por ejemplo, hay una frase muy bonita de un santo de San Claudio de la Colombière, del que hemos hablado en la sexta catequesis. Si no han visto la sexta catequesis de San Claudio de la Colombière, pueden verla, busquen, es que no quiero ser como Instagram, en el historial. En mi canal de YouTube tenéis todas las catequesis que hemos hecho. Esta en particular se llama
¿Quién fue San Claudio de la Colombier? Y es muy buena, muy entretenida, ¿eh? Pues San Claudio de la Colombier tiene una frase muy bonita que es: que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que tú quieras. Es buenísimo. Pues sin envidia, oye, pues que Pepito es más santo, pues me alegro, de verdad que me alegro por él. Y en el cielo ya no podemos ser envidiosos, porque en el cielo encontraremos gente más santa que yo. Entonces, como tenga envidia, no voy a poder disfrutar de su santidad, por ejemplo, de la santidad de la Virgen. Un motivo de alegría en el cielo, yo diría que en el cielo vamos a tener más gozo por las santidades ajenas que por las propias. Porque si uno se alegra siempre por el bien, no porque sea mi bien, sino se alegra por el bien, verá la santidad de la Virgen, que es mayor que la mía, y me alegraré como si fuera mía. Y como es más santa que yo, va a producir eso más gozo que mi propia santidad. Entonces, la envidia nos priva de muchos bienes, de muchos gozos, de muchos amores verdaderos. Porque cuando estemos en el cielo ya no va a haber pecados de ningún tipo. Claro. Entonces, por eso, como en el cielo no seremos envidiosos, aunque tú no seas muy, muy santo, puedes ser muy, muy feliz, porque si no tienes envidia, pues te gozas muchísimo de la santidad de tu vecino, de la Virgen María, entonces eres muy feliz. Claro, seremos felices. Por eso en el cielo todos serán felices, incluso los que son no muy santos, porque como no tendrán pecados, pues el Señor les habrá purificado en esta vida o en el purgatorio. Pues una persona que se arrepintió en el último momento y que tiene muy poquito mérito, muy poquita virtud, podrá ser muy feliz en el cielo porque se alegrará de la santidad de la Virgen, de la santidad de San José, de la santidad de la humanidad de Cristo, de la santidad de San Pío de Pietrelcina, de la santidad de Ana Finat. Y llegarás a santa, ¿tú crees? Aquí desde luego no eres mucho. Yo creo que me voy a tirar más años en el purgatorio. Aquí no eres muy santa en esta vida. Sí. Si hace lo que se puede. Pues eso, ¿no? La envidia, ¿no? A ver, ¿qué nos queda? Hemos hablado de la gula, de la tal... Queda la ira, la pereza y la lujuria. A ver, es que llevamos 45 minutos, Ani. Hay que ir acortando. Vamos a ser muy breves para no conocer. Y además yo me tengo que ir a Madrid, ¿eh? Se quejará que usted ahora se va a su casa que está a 5 minutos. Realmente estoy a 5 minutos de mi casa, sí. Pues, bueno, ¿cortamos o terminamos? No, termine. Claro, vamos a cortar. Quedan 3 pecados capitales por explicar, ¿no? La ira, que ya lo hemos explicado un poquito antes, la ira es una pasión, lo primero es una pasión, ¿no? Que nos mueve como a buscar la justicia cuando ha sido violada la justicia. Entonces es una pasión que nos hace reaccionar contra la injusticia, ¿vale? Entonces las pasiones son buenas, las ha creado Dios. Normalmente reaccionamos ante la injusticia propia, ¿no? Nuestros ataques de ira son cuando nos sentimos atacados nosotros. Eso es más grave que si reaccionas cuando es atacado otra persona, ¿no? Bueno, no sé, depende. El tema es que hay veces que uno, aunque le duele una injusticia, sabe que el bien no es reaccionar con ira. Hay veces que el bien es reaccionar con ira. O sea, hay cosas que si no se... Hace poco alguien me dijo, lo leí en un currículum, ¿no? Creo, que la tesis doctoral de una persona fue la necesidad de la ira para el acto virtuoso en el hombre según Santo Tomás, o algo así, ¿no? Para el acto perfecto, ¿no? Claro, tú imagínate, ¿no? Que, no sé, que tienes que defender a alguien, ¿no? Y lo haces sin pasión. No, es que la pasión es muy importante. Pues tu defensa va a ser una mierda de defensa, ¿no? Tú imagínate que eres un abogado, ¿no? Y estás en el juicio, ¿no? Y estás, pues mi cliente, Oye, pues igual hay que poner pasión. Y la pasión que busca establecer la justicia es ira. Y entonces tú estás un poco así, ¿no? Pues un poco iracundo con la pasión de la ira porque hay que defender un bien, ¿no? Y no sé, ¿no? Y hay santos que han manifestado la pasión de la ira, por ejemplo, para defender la ortodoxia contra la herejía. Pues hay veces que hay que enfadarse y ya está, y no pasa nada, ¿no? El problema es que hay otras veces que no hay que enfadarse. Y que aunque haya habido una injusticia, el bien exige callarse. Por ejemplo, Jesús en la cruz, Jesús hubo un momento que tuvo ira. Además lo dice en el Evangelio, echando en toda una mirada de ira y dolido por su obstinación, ¿no? Y Jesús a veces actúa con ira en el templo, se quita la correa, se quita el cinturón, empieza a dar con la hebilla que a los mercaderes del templo, ¿no? Los mansos heredarán la tierra. Sin embargo... Es una bienaventuranza, ¿no? Es una bienaventuranza, efectivamente. Pues ya sabéis. Que es la perfección de la virtud de la fortaleza, los mansos, que es un fruto del Espíritu Santo, de la bienaventuranza, ¿no? Entonces hay veces que lo que Dios quiere es que uno reaccione con ira ante una justicia, y hay veces que lo que uno tiene que hacer es tener paciencia. Y muchísimas veces lo que hay que hacer es tener paciencia
Tener paciencia, por ejemplo, ante los defectos del prójimo. Si cada vez que ves una injusticia, es decir, un defecto en el alma del prójimo, te pones en un basilisco, no le vas a poder ayudar. Y muchas veces el modo de ayudar a una persona que comete injusticia es tener mansedumbre. Y como nos dice Ani, los mansos heredan la tierra, conquistan a las personas. Muchas veces la mansedumbre conquista a las personas. Muchas veces los santos han sido muy mansos y han conquistado a las personas por su mansedumbre, ¿no? Entonces, aunque hay veces que hay que usar la ira, otras veces hay que guardarse la ira, la pasión de la ira. Y el pecado de la ira es cuando usas desordenadamente la pasión de la ira. Y es muy fácil, porque como hay tantos males, como hay pecado en el mundo, que hay tantas injusticias, es muy fácil a veces cometer el pecado de la ira y enfadarte cuando no debes, en vez de aguantarte. Y por eso un fruto del Espíritu Santo, ¿no?, es el dominio de sí. Uno tiene que saber dominarse. ¿Eso qué es la templanza? Bueno, templanza se suele aplicar más a los otros apetitos concupiscibles. Para la ira se suele hablar de la fortaleza, que te ayuda a dominarte. ¿Y la templanza para qué ha dicho? Pues se suele aplicar más para la gula o para la lujuria, por ejemplo, ¿no? Dominar los apetitos que se llaman concupiscibles, el deseo de cosas, ¿no? O sea, la templanza tiene que ver para frenar la codicia, deseo de cosas materiales, la lujuria, la gula, o sea, se suele hablar de templanza para eso, y de fortaleza para dominar tu ira, ¿no? Tu irascible, se llama el apetito irascible, ¿no? Bueno, pues para eso es la virtud de la fortaleza, ¿no? Entonces la ira es un pecado muy fácil de cometer, y hay veces que uno se arrepiente de que se ha pasado chillando, pero tiene que arrepentirse de la ira, es decir, de que, mira, no me tenía que enfadar, tenía que haberme aguantado y ya está. Entonces te arrepientes de que te has pasado mucho, pero claro, si no te arrepientes de la ira y te justificas y dices, pero es que la ira a veces es buena, sí, claro que a veces es buena, pero ahora te toca tener paciencia con los defectos de tu esposa y no enfadarte, y punto. Ya está. Entonces, hasta que no aceptes eso, te seguirás enfadando con ella y te pasarás. Y te arrepentirás, es que me he pasado, le he insultado, tal. No, pues no, lo que tienes que tener es no tener el vicio de la ira, que está todo el día buscando justicia, ¿no? Y hay gente que está todo el día buscando justicia y todo el día está lloriqueando porque la gente es injusta con ella. Y son los lloricas, ¿no? Tienen que ser lloricas, ¿no? Y hay que no tener ira, sino mansedumbre, ¿no? Y cuando toca enfadarse, te enfadas, y cuando toca no enfadarte, pues no te enfadas, ¿no? ¿Qué pecados nos quedan? La pereza, ¿no? La pereza es el vicio que nos lleva como a no buscar el bien por la dificultad que el bien encierra. Entonces, como este bien me conlleva un trabajo, una dificultad o un sufrimiento, no lo hago. Eso es la pereza. Entonces hay gente, por ejemplo, que se arrepiente de no haber estudiado en el examen, pero no se arrepiente de la pereza. Y es importante que cuando eres perezoso digas, me arrepiento de que cuando hay una dificultad no la asumo, pues tengo que asumirla, tengo que sufrir. Entonces, Señor, no te pido que me quites este problema, te pido que sepa sufrir y que sepa, pues, ponerme a estudiar, aunque me aburro y me cuesta, pues, ¿no? Y te pido, Señor, estar rezando aunque me distraigo y me aburro. Pues, Señor, no te pido que me des consolaciones para estar súper alegre mientras rezo. Te pido tener paciencia y no tener pereza, ¿no? Y afrontar cosas que a veces son costosas y suponen un esfuerzo, ¿no? Entonces no basta con arrepentirse porque no estudié para el examen, sino hay que arrepentirse de la pereza, de que tengo aquí un dogma en mi cabeza que es cuando algo cuesta mucho no lo hago. Pues eso es lo que el Señor quiere romper para que puedas alcanzar bienes grandes, ¿no? Y la pereza es un pecado capital que lleva cosas muy graves, ¿no? Porque sabes que para salvarse hace falta hacer cosas difíciles y arduas. Para ir al cielo hay que hacer cosas arduas. Parece lo que pasa por la cruz. Entonces el que es perezoso no va a ir al cielo. Es ancho el camino que lleva la perdición, no, y estrecho el camino que lleva a la gloria, y angosta la puerta que lleva a la vida eterna. Angosta. Entonces hay gente que por pereza, por la dificultad que entraña, no lo hace. Dice Anita Manrique, hola queridos míos. Hombre, Ana Manrique, esta sí que es maja, ¿no? La más maja. Me gusta, Anita, poniéndote al día de los pecados capitales. Anita no tiene A la próxima confesión con el Padre Pollo, que vayas bien preparada. Anita no tiene pecados capitales. No, porque es muy buena. Es una santa. No es como su madre. Es una santa. Es mejor que su madre, sí. Y nos queda un último pecado capital, que es la lujuria, que ya hemos usado bastantes ejemplos, ¿no? Que, bueno, es un tipo de codicia también,
igual que la gula, es un tipo de codicia, la lujuria, aplicada a los bienes que tienen que ver con la sexualidad. Y entonces uno codicia esos bienes de modo desordenado, en momentos que no debe, son bienes, pero en momentos que no debe, del modo que no debe, con la persona que no debe. O sea, faltar a la castidad, por ejemplo, fuera del matrimonio, eso es lujuria, ¿no? Claro, eso es, ¿no? Y la lujuria, pues es pecado mortal siempre. Tener lujuria no es pecado mortal, porque a veces es involuntario, entonces uno pues tiene movimientos en el alma, movimientos de lujuria que denotan que tiene lujuria dentro, ¿vale? Pero que son involuntarios. Pues la lujuria es pecado grave, pecado mortal, rompe la cruzada con Dios, cuando esos movimientos se hacen voluntarios, cuando uno los quiere, ¿no? Pero hay veces, ¿no?, que hay como, por así decir, lujurias, no sé cómo llamarles, veniales, ¿no?, de los que uno no se arrepiente, ¿no? Y entonces, no sé, ¿no?, pues típica persona que, no sé, ¿no?, tiene una novia que no es la adecuada, ¿no? ¿Y por qué la tiene? Por lujuria. Igual no es pecado mortal, no es lujuria porque tenga relaciones sexuales con ella, pero es que es guapa, es que me gusta como es, ya, pero no te conviene ya, pero es que es la que quiero, lujuria. Entonces deja de hacer examen de conciencia sobre si eres puntual o no y deja a la novia que no te conviene, ¿no? Es que me cuesta mucho, es que me da miedo, es que no sé qué, ¿no? Me encanta decir a mí esto a los jóvenes, a mí miedo me daría casarme con quien no debo. Menuda cruz, ¿no? No, es que me da miedo decir a mi novio que seamos más castos, no va a ser que me deje. Joder, tío, pues que te deje, porque a mí miedo me daría casarme con quien no debo. Eso sí que me da miedo, toda la vida, con quien no debes, ¿no? Pues ya está, pues si te deja, pues que te deje, ya está, ¿no? Pues mira, prueba menos, ¿no? Bueno, pues hemos ido un poco rápido al final, pero hemos hablado de los pecados capitales, que ayuda mucho, es una doctrina muy clásica en la Iglesia, nos ayuda mucho en la vida interior, en la vida ascética. Ay, Mérida, México. Cristel nos manda saludos, no es una pregunta, es una afirmación, que le ha encantado la catequesis. Estupendo, qué bien, me alegro. Me hace una ilusión que nos sigáis desde el otro lado del charco. De México. Ha estado fenomenal la catequesis, además creo que va a ayudar, creo que ayuda para luego confesarte bien. Claro, y la dirección espiritual, para hablar despacio sobre tus pecados capitales con tu director espiritual. En la confesión, es importante tener director espiritual. En la confesión hay que ir rapidito, porque siempre hay cola. Entonces, no, la confesión, pum, mira, he hecho esto, y esa confesión, y está, y a veces hay cola. Pero el director espiritual, pues, explayar y decir, mira, claro, yo lo que me pasa es que tengo una pereza, una pompa. Claro, quedas con tu director espiritual, hablas tranquilamente, te ayuda a ver cómo puedes luchar contra el pecado, ¿no?, en cuestión. Efectivamente. Mira, desde Francia te saludan ahora. Marie Louisette, un beso muy fuerte. Pues como ya no tenéis más preguntas. ¿Alguna pregunta más que deja la gente por ahí? Solicitudes para unirse y por qué no se unen y ya está. ¿Cómo vamos a unir a gente que no sabemos quién es? Yo desde Belver de Finca. Mira, desde Huesca. ¿Quién? Su pueblo es de Huesca, ¿no? Sí. Belver de Finca pone. Eso debe ser un pueblo, no sé. Pero como que no, la gente no puede unirse si quiere, tienes que haber admitido tú antes, ¿o cómo? O sea, imagínense si se empieza a unir aquí, 46 personas empiezan a unirse todos aquí. No entiendo. No, perdón, no. Esta gente es que quiere entrar en la pantalla. O sea, salir en la pantalla con nosotros y interactuar, ¿sabes? Así hablando. Vale, pero sí puede verlo cualquiera, ¿no? Sí, claro. Vale. Pues muy bien, ha estado genial, Padre Pollo, a mí me ha encantado. Si tenéis sugerencias voy a dejar esta catequesis colgada en mi canal de YouTube, y si tenéis sugerencias de catequesis, me escribís por privado y el Padre Pollo atienda vuestras demandas. Ya después del verano tenemos la próxima lista catequesis. Sí, ahora ya paró por verano y que los sacerdotes ahora no paran con los campamentos infantiles y las cosas. Semana que viene campamento de Aula de María en Segovia, 130 niños. Y así que en septiembre retomamos las catequesis. ¿Qué dice Anita? A mí también me ha encantado, ¿a que sí, Ani? Qué majas, Ana Manrique. Sí, muy buena. Pues nada, chicos, un beso muy fuerte, que paséis un gran verano, porque creo que ya no nos veremos por aquí en directo, pero eso, ala. ¿Vas a tener otra lista catequesis con otro de tus curas estrella? En verano. ¿Usted es mi cura estrella? No.
Ya les doy vacaciones hasta septiembre. En septiembre retomamos Padre Pollo. O septiembre, octubre. Ayer hice una catequesis con el Padre Joaquín. ¿Ah, sí? Las he metido todas juntas esta semana. No les das tregua a tus No. followers. Y ¿Sobre ya, qué fue la de y Padre ahora Joaquín? sobre las 5 piedras de Medjugorje, que tiene que ir, es súper bonito. ¿Quién es de Medjugorje? Pues es precioso, le va a encantar. Bueno, familia, que un beso muy fuerte a todos y que paséis un buen verano. Chao, chao, chao. Adiós.